Buenos días, vamos a continuar con el curso de métodos. El día de hoy empezaremos lo que se llama la teoría de distribuciones. Una parte muy importante en física teórica debido a la necesidad de recuperar justamente las dimensiones de algo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ¿para qué sirve lo que vamos a ver hoy que se llama delta de Dirac? Bueno, en los problemas de física, nosotros sabemos que las cosas resultan muy bien si, por ejemplo, modelamos algo como una partícula, ¿no? Modelar, por ejemplo, un automóvil, una pelota de béisbol, como que está complicado porque tiene cierto espacio, tiene densidad, tiene un espacio que abarca y tendremos que modelar todas las pequeñas partes, todo ese espacio que se mueve, ¿no? Entonces tenemos justamente esa problemática, este, a la hora pues de modelar, ¿no? Entonces, las cosas se súper simplifican cuando nosotros, simple y sencillamente lo que hacemos es aprovechar y modelar un carro, una pelota de béisbol, como una partícula, como un punto en el espacio. Claro, estamos hablando de dimensiones, ¿no? O sea, no nos interesa, por ejemplo, cosas que no dependan de su tamaño, de su masa, o de su densidad. Nos interesa ver el fenómeno, responder cierta pregunta. Entonces, resulta muy interesante, resulta muy importante, ¿qué pasa con las unidades, no? ¿Qué pasa? Nosotros podemos modelar todo problema como una partícula puntual. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, vamos con un poco de rollo, ¿no? Entonces, en problemas físicos es muy común expresar a un objeto como una partícula en cuestión. Ahora, en una partícula, ¿qué pasa con todas sus propiedades? ¿Qué pasa con todas las propiedades que tiene o sea, si nosotros vamos a modelar con una partícula, ¿qué le pasa entonces a la masa? ¿Qué le pasa entonces a la carga? Porque, por ejemplo, si tú llevaste el laboratorio, bueno, y debiste de haber llevado el laboratorio de física 3, pues simple y sencillamente, pues tú puedes tener esferas cargadas y la carga se distribuye de manera uniforme, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con toda la carga cuando tú estás compactando? Ah, bueno, y aparte, ¿qué dimensiones tiene un punto? Ese es un problema de la geometría. Un punto no tiene dimensiones. Un punto es algo súper, súper pequeño, ¿no? O sea, es la unidad a partir de la cual vamos a empezar a construir todas las unidades métricas, ¿no? Entonces, en una partícula puntual, todas las propiedades físicas, como por ejemplo masa, carga, no sé, todo lo físico, quedan concentradas en un solo punto. Entonces, pues eso nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que si nosotros dibujamos un sistema, por ejemplo, X, Y, Z, sabemos que es el mismo espacio, entonces pues puede ser cilíndricas, esféricas, la hiperbólica, lo que tú quieras. Sabemos que en este punto P hay algo. Sabemos que en ese punto hay una carga eléctrica, sabemos que en ese punto hay no lo sé, algo con materia, sabemos algo, que hay algo en ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo describimos? Porque no podemos perder esa información, ¿no? Por ejemplo, un auto, ¿no? Sabemos que pesa 1 tonelada una camioneta, una Raptor, ¿no? Si quieres, ¿no? Si eres buchón. Pero si tú lo compactas como un punto, ¿a dónde se va todo eso? ¿Sí ves la problemática más o menos? ¿A dónde entonces se va todo eso? Lo tenemos que recuperar, tenemos que tener una forma de recuperar toda esa información, aunque estemos en nuestro modelo compactando como un punto. Entonces, para describir las propiedades de dicha
partícula puntual. Entonces, la función se debe cumplir que la función que describa a dicha propiedad debe ser cero en todo punto del espacio excepto en el punto donde se encuentra nuestra partícula. Pero, ¿cuánto debe valer? Si es una función, por ejemplo, de masa, o no sé, sí, una función, o una función que mida densidad, por ejemplo, que ayuda a calcular la masa a partir de la densidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto debe valer la densidad en ese punto? Imagínate que tienes 1 kilo de tortillas, pero tú modelas que tu kilo de tortillas abarque solo un punto en el espacio. Entonces, en este punto, ¿cuánto debe valer la función? La función que describe esta propiedad debe valer infinito. ¿Sí ves por qué? Ay, mi dislexia. Valer infinito. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Bueno, claramente debe ser cero en todo punto, ¿no? O sea, si tú estás describiendo, por ejemplo, densidad, ¿no? O masa, ¿no? O carga. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú tienes aquí una partícula, me quedo bien ojete esto. Bueno, tienes aquí una partícula con carga, ¿no? Tiene una carga Q. Sabes tú ya sabes que la mediste, es algo palpable en nuestro mundo. Entonces, tú sabes que tiene una carga Q, la mediste con un multímetro, pero en tu modelo le haces un punto. Entonces, ¿cuánto debe valer la función que describe la carga en ese punto? Está difícil, ¿no? Pues debe ser infinito. ¿Por qué? Porque compactas toda la carga en un solo punto. Bueno, si quieres verlo, la carga sigue siendo Q, pero la densidad de carga es la carga entre el espacio que abarca se vuelve infinito. Y esa función sería la que describiría nuestra función delta, ¿ok? Sería justamente la carga, pero en términos de densidades, ¿no? Porque es justamente lo que nos permite hablar de cargas compactadas. Entonces, justamente nota, en todo este punto valdría 0, 0, 0, 0, 0, 0, y aquí, ¡pum!, ¿no? Explota la densidad, porque aquí en este punto debe haber completamente, completamente, mucha carga, ¿no? Muchísima carga, que, bueno, dirás tú, ay, pues son 5 nanocoulombs, no es nada para nuestro mundo real. Pues sí, esa carga sigue siendo de 9 nanocoulombs, pero la densidad de carga es 9 nanocoulombs entre 0. ¿Cuánto te da la densidad de carga? Que sería lo que caracterizaría nuestra delta de Dirac. Pues infinito. Entonces, nuestra delta de Dirac va a ser una función que usualmente vamos a, aquí vamos a tomar una parte importante, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestra partícula, no? Si nosotros ponemos nuestra partícula en el origen, ponemos una carga puntual en el origen, que es el problema clásico de electrostática, no lo sé, un carro en el origen, que parte en el origen, pues bueno, sabemos entonces que delta de X va a ser cero para todo X diferente de cero, ¿no? Es lo que estamos platicando. ¿Por qué? Porque justamente en el cero, ¿cuánto va a valer? Infinito, porque es donde está nuestra masa, nuestra carga. Pero, pues, no, esta es la definición que te van a dar de la delta de Dirac, ¿no? Es cero en todo punto excepto en el cero. No necesariamente es así, ¿ok? Por ejemplo, la podemos desplazar en cualquier otro lado, ¿no? Cuando la pongamos en cualquier otro lado, digamos, la ponemos en pues si esta es una dimensión, ¿no? O sea, esta delta representa una dimensión. Entonces, este es el cero, entonces como pum, explota, ¿no? Pero bueno, también podemos ponerle en otro lado, digamos en el punto A, ¿no? Entonces que sea pum en el punto A. ¿Cómo expresamos eso? Bueno, sabemos
que tiene que ser ¿cuál es la única forma de encontrar una correlación con el punto A? Pues haciendo que igual de cero, ¿no? Es decir, vamos a poner que delta de x menos a va a ser 0 para todo x diferente de a, y delta de 0 va a ser infinito para x igual a, ¿no? Es decir, podemos nosotros, no te cases con esta definición de, delta de x es igual a 0 para todo x diferente de 0. No, pues porque el problema puede exigir que la partícula que vamos a modelar con la delta esté en otro lugar. Entonces, esto es una parte muy importante, ¿no? Nuestra delta de Dirac va a estar definida según las necesidades que nosotros querramos mediante esto, ¿no? Puede ser en el origen, como nos gusta usualmente, o en cualquier otro lado mediante esto. Ahora, ¿qué dimensiones tiene? Pues podemos hacer un análisis dimensional, ¿no? Entonces, siempre va a tener las dimensiones físicas de inverso de la unidad que tenga por argumento. Es decir, ¿en qué sentido esto? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, delta que dependa del tiempo, esa es una delta que describa algo que tenga que ver con densidades de tiempo, no sé, el impulso, una fuerza, no sé, pues va a tener unidades 1 entre tiempo. Si es una delta que depende de la posición, pues va a ser 1 entre longitud. Ese es el análisis dimensional de las deltas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, describir la carga, pues bueno, lo podemos definir como delta, o podemos hacer lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos describir la carga con una delta, pues ¿quién sería? Esto es carga entre longitud. ¿Quién es esto? Densidad. Entonces, ¿qué nos conviene? Trabajar densidad por delta de x. ¿Y quién es esto? Bueno, vamos a ponerle así, ¿no? Bueno, densidad por delta nos debe dar Q, ¿no? Luego platicamos cómo funciona esto, ¿no? No, sí debe ser entre. Bueno, el punto es que ahora viene una gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale la integral? Ya conocemos la definición de la delta, que es 0 en todo punto excepto en el que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la integral de la delta de Dirac? Es decir, ¿cuánto vale la integral de menos infinito a infinito de delta de x? Y bueno, o sea, si tú ya sabes y dominas la teoría, me vas a decir 1, pero yo te voy a decir, ¿y cómo? ¿Cómo sabes que eso es cierto? Vamos a dar un análisis, un enfoque geométrico, ¿vale? Vamos a intentar dar un enfoque geométrico de esta manera, ¿no? O sea, para que veas, ¿no? Que quede claro cómo atacar esta pregunta, ¿no? Entonces, bueno, podemos estudiar justamente lo que son las sucesiones delta de Dirac. Estas sucesiones delta de Dirac pues son aquellas sucesiones de funciones, son sucesiones de funciones phi n de x, tal que para cada natural te dan una nueva función. Pero tal es que justamente en el límite cuando n tiende a infinito, phi n de x tiene que ser delta de x. Es decir, justamente son sucesiones de funciones que en el límite cuando n tiende a infinito convergen a la delta de Dirac, ¿no? Es decir, a esta función que es 0 en todos lados, excepto en un punto, y en ese punto vale infinito, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y entonces esto nos debe quedar claro sobre cómo funciona el área, ¿no? Cómo heurísticamente podemos darnos cuenta de cuánto vale esta integral, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Digamos, y vamos a ver un ejemplo, que tenemos la sucesión phi n de x, que es n medios, es decir, va a ser la función n medios, si se encuentra entre menos 1 entre n, x menor que 1 entre n,
y 0 en otro caso, ¿no? Es decir, para todos los X que se salgan de este intervalo. Vamos a dibujarlo. Entonces, si nosotros dibujamos por acá nuestra, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Digamos que este es nuestro eje X y este es nuestro eje F de X. Entonces, digamos, phi1 de X, phi1 de X, ¿quién sería? Bueno, pues sería todos los 1/2, sería la función constante 1/2, tal que para todos los X que se encuentran entre -1 y 1. Y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Vamos a poner así, o sea, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que va a ser 0, 0, nuestra función va a ser 0, 0, 0, 0, y voy a poner aquí al menos el 1, y aquí voy a poner el 1/2, ¿no? Entonces vamos a poner así 0, 0, 0, 0, ¿y qué crees? Aquí en -1 ya toca como que se abre y toca un medio, ¿no? Y empieza un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, otra vez se abre y otra vez 0, 0, 0, 0. ¿Cuánta es el área si nosotros hacemos la integral de menos infinito, infinito de phi1 de x? ¿Cuánto vale su integral? Pues es el área bajo la curva, ¿no? Es todo esto. Pues ¿cuánto vale este intervalo? 2 por la altura, es un rectángulo perfecto. 2 por la altura, que es un medio, pues te da 1. Bueno, vamos, ok, como que suena interesante. Vamos a ver phi2 de x, ¿no? Sería todos los 2 entre 2, la función constante 1 para todos los x que se encuentren entre -1/2 y 1/2, 0 en otro caso. Entonces, vamos a dibujarla. Vamos ahora a poner naranjita, ¿no? Entonces, vamos a poner esto es 0, 0, 0, 0. Aquí voy a poner el -1/2. Y aquí el 1/2. Y aquí en 1/2 se abre y llega hasta 1. Y aquí otra vez se abre, cae y se va otra vez 0, 0, 0, 0, ¿no? ¿Cuánto vale la integral de menos infinito, infinito de phi2 de x? Pues bueno, ¿cuánto vale este? 1, vale 1 de longitud por 1, 1. Entonces, bueno, lo podemos ver así, ¿no? Porque 0 en todo esta, entonces nada más nos interesa esta región. Vamos a ver con phi3 de x, ¿no? Sería todos los 3 medios, tal que se encuentra entre -1/3, coma 1/3, ¿no? 0 en otro caso, ¿no? Entonces, lo voy a dibujar en rosa, ¿no? Aquí voy a dibujar 1/3, -1/3, y aquí 1/3. Me está quedando medio culero, pero soy físico, no dibujante. Y entonces esto va como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se abre y crece hasta 3 medios, ¿no? Y otra vez así. Y se abre aquí y otra vez empieza, ¿no? Se va a 0, ¿no? ¿Cuánto vale esta área? Bueno, pues sería aquí, ¿cuántos son? 2/3 por 3 medios. ¿Qué crees? 1. Entonces la integral de menos infinito infinito de phi3 de x es igual a 1. Entonces, efectivamente, si nosotros vamos y hacemos el límite cuando n tiende a infinito, si nosotros hacemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De phi n de x, ¿qué pasará? La definición, ¿quién será? Será el límite cuando n tiende a infinito, pues justamente de n medios para -1 entre n, x, perdón, menor que 1 entre n, 0 en otro caso. Es decir, ¿quién será? Pues será infinito para x que se encuentre entre 0 y 0, es decir, bueno, digamos que vamos a poner así, menor o igual, para no tener problemas sentimentales, y 0 en otro caso, ¿no? Es decir, va a ser infinito cuando x sea 0 y 0 en otro caso. Es decir, efectivamente esta sucesión nos dice qué rollo con la delta de Dirac y nos dice, de hecho, gracias a esta sucesión heurística, es decir, nota que cada vez se va haciendo más chaparra, se va haciendo más angosta, más angosta, más angosta este rectángulo, ¿no? Cada vez se va a ir haciendo más angosto, más angosto, más angosto, hasta que nada más quede el 0. ¿Y qué quede? Pues bueno, justamente esta área, pues vemos que en cada paso de la sucesión, ¿cuánto vale? 1, 1, 1. Siempre esto, y si seguimos haciéndolo para 4 o 5, de hecho podemos hacerlo por inducción, la integral de esto siempre va a ser 1. Entonces, en el límite, cuando n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Podemos ver el límite cuando n tiende a infinito de la integral de -1 de phi n de x. Sabemos que esta es una constante, ¿no? Vale 1.
pero sabemos que podemos intercambiar el límite con la integral, y es la integral de menos 1 a 1 del límite cuando n tiende a infinito de phi n de x. ¿Y quién es este? La delta de Dirac. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos aquí? Que la integral de menos infinito a infinito de la delta de Dirac es 1. Entonces, esto no es visualmente, bueno, esto es, lo estoy haciendo una introducción visual de por qué esta propiedad, ¿no? O sea, no es, no me gusta dar las cosas de putazo, pues ahí está, te lo crees, ¿no? Y si no, pues te chingas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, justamente la delta de Dirac cumple que es una función que es, si la situamos en el origen, acuérdate, estamos poniendo nuestra, es una función que modela una propiedad que aún, una propiedad característica de algo que nosotros modelamos como una partícula y que va a ser cero para todo x diferente de cero. Estamos poniendo nuestra partícula en el origen y infinito para x igual a cero, ¿no? En el punto donde siempre va a ser infinito en el punto donde nosotros hayamos puesto nuestra partícula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, acabamos de ver que la primer propiedad efectivamente es que la primera propiedad es que la integral de menos infinito a infinito de la delta de x sea 1. Y lo acabamos de probar. Ahora, entonces, bueno, esto queda muy importante. ¿Por qué? Porque te viene una tarea. Entonces, tenemos otras sucesiones delta, ¿no? Tenemos unas que son las exponenciales, donde phi n de x es una gaussianita, la raíz de n entre pi, e a la menos n entre x cuadrada. Y tenemos las sinusoidales, ¿no? O senosoidales, ¿no? Me pareció muy gringo yo. Entonces, phi n de x, ¿quién es? Es 1 entre n pi, seno cuadrado de nx entre x cuadrada. Tu tarea es verificar visualmente, heurísticamente, si quieres verlo, que efectivamente estas exponenciales, sinusoidales, etcétera, etcétera, cumplen que efectivamente tienen área 1, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer y te puede ayudar a practicar esto es toma pi 1 de x, integra de menos infinito, dibújala e integra de menos infinito a infinito. Toma phi 2 de x, phi 3 de x y confirma que efectivamente siempre el área da 1. Y también estas, ¿no? Y ve que efectivamente van tomando una forma delta de Dirac. Entonces, bueno, esto queda, es una tarea muy importante para que tú también vayas ahí practicando qué rollo con las sucesiones delta y que te des cuenta de que efectivamente las sucesiones delta, van a cumplir, ciertas características, porque creo que te dejan ahí un ejercicio. Entonces, vamos a ver ciertas propiedades, ¿no? Entonces, propiedades. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ya sabemos que la integral de menos infinito a infinito de delta de x es igual a 1, ¿no? Vamos a tomar una función de prueba. Entonces, ¿cómo que una función de prueba, Andrés? Sí, si nunca habías escuchado este concepto, bueno, casi siempre todos los ejercicios que vamos a hacer aquí, a partir de este punto, que involucren funciones, pues las vamos a llamar funciones de prueba. ¿Por qué? Entonces, porque van a ser bonitas. Sea f una función acotada para x que tienda a más menos infinito, derivable y continuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene una gran pregunta. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la integral de menos infinito a infinito de f de x por delta de x, de x? Suena muy interesante, ¿no? Bueno, pues este producto va a venir justamente ligado. ¿Por qué? Porque en todos los puntos que esté evaluado, si tú quieres ver este producto,
sea, digamos que tenemos una funcioncilla por ahí. Digamos que tenemos una funcioncilla de normalilla. Este es f de x. ¿Cuánto valdría el producto f de x delta de x? Bueno, imagina que nosotros tenemos aquí en el punto, en el 0, tenemos a nuestra delta, ¿no? Entonces 0, me explota y otra vez 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría este producto? Pues bueno, va a ser 0 en todo punto, excepto justamente en este punto, ¿no? Entonces, esto va a ser 0, excepto, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a ser infinito por esto o qué va a pasar? Bueno, pues esta función está acotada, ¿no? Entonces, el que está acotada hace que domine este producto, ¿no? Quiere decir que va a haber ahí algo, que domine más o menos nuestra función, nuestro producto de funciones, y sabemos que nos interesa el área, ¿no? Nos interesa, de hecho, el área que tengamos. Entonces, este producto justamente en el punto 0, pues va a tener, porque está acotada, está dominada, va a quedar este producto en f de 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, heurísticamente f de 0. Esto se llama la propiedad del shifting o de filtrado. De filtrado. Entonces, la segunda propiedad de la delta de Dirac es que justamente la integral de menos infinito a infinito de f de x por delta de x es f de 0. Es decir, es donde la delta choca. Ahora, esto es para cuando está la delta en el origen, cuando nuestra partícula está en el origen. ¿Qué pasaría si de menos infinito a infinito de f de x por delta de x menos a de x? ¿Cuánto crees que valga? Pues esto valdría ¿cuánto? Eh, Esto valdría, pues f de a, ¿no? Porque en x igual a, esto da 0. Entonces es como al dominar, en todos puntos va a ser 0, excepto en el punto a. Entonces podemos sacar esto y nos queda la integral de delta de este punto y nos da 1, ¿no? Entonces, esta es la propiedad de filtrado. Así se le llama, ¿no? Filtrado. Y lo vamos a llamar como filtrado 1. Entonces, bueno, esta es la primera introducción a la delta de Dirac. La próxima sesión vamos a ver filtrado 2, la derivada de una delta, y vamos a ver generalizaciones, ¿no? Y ciertas partes importantes, ¿ok? Entonces, bueno, creo que es suficiente información por hoy, ya llevas ahí una tareilla. Y la siguiente sesión, bueno, vamos a ver la teoría y si se puede empezamos con unos ejercicios, ¿vale? De integrales. Entonces sería todo por hoy. Cambio y fuera.